Buen día, mis niños. Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 11 de noviembre. A ver, vamos a ver un tema nuevo. La clase estuvo programada para las 11:45, son 11:46 y contamos con cero audiencia. Démosles los 5 minutitos de oportunidad hasta que se conecte algún otro compañero y podamos interactuar con él. Hasta eso yo les comparto pantalla y podemos seguir la línea de la comunicación. Listo, mis niños, acaba de pasar los 5 minutos, son las 10:50. Como podemos ver en la plataforma, contamos con el link de la clase en vivo. El link funciona porque yo ingreso. Cada vez que yo ingreso a clases, ingreso directamente desde el link que yo les programo en la plataforma. Contamos también con lo que es el recurso del libro, el cual funciona y es el que está acá. Y también contamos con lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Para el día de hoy, para la tarea en clase tenemos dos enunciados y para la tarea en casa tenemos tres enunciados, dos ejercicios de selección y un ejercicio de reflexión. Entonces, iniciemos pues con el tema del día de hoy. El sufragio, el principio de igualdad expresado en el sufragio universal para los extranjeros.
Recordemos más que todo que el principio de igualdad es un fundamento esencial de los sistemas democráticos modernos, es decir, todas las personas, sin importar su origen, condición social, entre otras, pues no, eh, deben recibir un trato equitativo ante la ley. Este principio, más que todo, está presente en lo que es la Constitución del Ecuador, en los derechos humanos y en las múltiples instrucciones o instrumentos jurídicos internacionales. Uno de los espacios donde este principio se materializa es en el sufragio universal, entendido como un derecho que tienen todas las personas a votar y ser elegidas para cargos que representan un puesto político sin discriminación injustificada. ¿Qué es, recordando pues qué es el sufragio universal? Recordemos que es el derecho político que permite a los ciudadanos elegir a sus autoridades, que pueden ser presidente, legisladores, alcaldes, entre otros, ¿no? También expresar su opinión política cuando hacen una consulta popular, ¿no? Participar en la toma de decisiones públicas, es decir, digamos una suposición, quieran actualizar la constitución para poder hacerla y se llega a un, quieren la opinión del pueblo, pues entonces hacen lo que es una consulta popular y cada ciudadano daría su voto si está de acuerdo o si no está de acuerdo. Para eso también sirve el sufragio universal, para participar en toma de decisiones públicas que de una u otra forma pues van a tener una repercusión para la ciudadanía. Se considera universal cuando todas las personas mayores de edad, sin distinción, pueden ejercerlo. A lo largo de la historia, este derecho tuvo restricciones. ¿Se acuerdan que al inicio de este tema estuvimos hablando de las personas, los hombres? Anteriormente solo los hombres podían sufragar, tenían que tener propiedades, tenían que tener educación, ¿no? Analfabetos no, pues no, y entre otras pues, cosas, pero hoy se reconoce como inherente a la democracia, es decir, que si usted sabe leer o no sabe leer, puede acercarse y hacer el sufragio. No le van a decir, oh, deme su certificado de haber terminado la universidad. No, va, presenta su cédula y hace su participación en la toma de decisión que estén haciendo, ¿no? En los extranjeros, en el caso de los extranjeros, en el Ecuador en la Constitución se reconoce garantías y deberes fundamentales para todas las personas que habiten en el territorio, es decir, que vivan dentro de Ecuador, sean ecuatorianas o no. Esto se basa en la identidad de que los derechos humanos no dependen de la nacionalidad. El derecho al voto del extranjero, según lo que es la legislación ecuatoriana, los extranjeros deben residir en el país, el que residen dentro del país tienen el derecho a votar en las que son las elecciones seccionales, que son las locales de manera voluntaria. Deben cumplir condiciones, sí, deben de tener condiciones para poder hacer valer este derecho, para que también vengan las obligaciones. Ser residentes legales en Ecuador, tienen que ser residentes legales, tienen que tener cédula de ciudadanía, tener una estadía de al menos 5 años dentro del país, dentro del Ecuador, y inscribirse en el registro, pues, en el registro electoral nacional. Eso se fundamenta con el principio de lo que es la inclusión, que quiere, quienes participan en la vida social y económica del país también pueden opinar acerca de su administración local. Sin embargo, recordemos que no pueden ser elegidos para cargos de alto representante nacional. Solo, por ejemplo, como presidente, no puede, ya que esa función corresponde a la ciudadanía ecuatoriana, tiene que ser nativo ecuatoriano. Es decir, que si es extranjero y quiere postular para presidente, no cumpliría con los requisitos, tiene que ser de ciudadanía ecuatoriana. El principio de igualdad, cuando lo aplicamos a los extranjeros, recordemos que la igualdad de sufragio promueve que
Las personas extranjeras no sean discriminadas por su lugar de origen, se reconoce su aporte a la sociedad ecuatoriana y se fortalece la democracia y la cultura cívica. Aplicando estos principios, el Estado evita prácticas como lo que es la exclusión, la xenofobia y la invisibilización social. ¿Por qué es importante pues el voto de los extranjeros? Ustedes han de decir, ¿por qué? Porque favorece la integración social, reconoce su presencia y contribución a la comunidad, porque al ser extranjeros y vivir dentro del país, sí o sí trabajan con la moneda de uno que reside, pues aquí es el dólar, ¿no? También, otro punto es que si no tienen casa propia, alquilan. Eso es un dinero que va en movimiento. Comen también. Entonces, eso también es un dinero que da en movimiento. Y todo lo que hagan, pues de una u otra forma, pues también es parte del Ecuador. Por eso se reconoce su presencia y la contribución, porque aunque ustedes vayan a la tienda de la vecina y no les den factura o algo por el estilo de un comprobante, no quiere decir que ustedes no paguen impuestos. Ustedes pagan impuestos porque el impuesto está dentro del valor del arroz. Es un ejemplo, ¿no? Por eso es un valor, le dicen ya, el arroz está a 25 centavos la libra. No hay factura, nada, es una tienda del barrio, pero dentro de ese valor ya está el impuesto. Les permite participar en decisiones que afecten su vida cotidiana, que sería el servicio público, los transportes, educación, seguridad, impuestos locales. ¿Cómo eh, visualizamos este tema desde una perspectiva internacional? Muchos países del mundo aplican modelos similares, permitiendo a residentes extranjeros votar en elecciones municipales, locales y comunales. Esto, más que todo, responde a la idea de la democracia participativa. ¿Tenemos limitaciones y consideraciones para los extranjeros? Sí, existen. Aunque se promueve la igualdad, hay límites que buscan proteger más que todo la soberanía política. No todos los países permiten que extranjeros voten en las elecciones nacionales. Dato importante, no se concede automáticamente el derecho a postularse para cargos altos. En el Ecuador, no. El objetivo es equilibrar derechos con la protección de la identidad política del Estado. Cuando nos referimos a en el marco legal ecuatoriano, recordemos que el Ecuador se destaca por su orientación humanista y garantista, reconociendo los derechos sin discriminación a las personas migrantes, refugiados, habitantes no nacionales, que es decir, los habitantes que están sin documentación, ilegales, de pocas palabras, ¿no? Solo que en el Ecuador no se reconoce el término ilegal, porque todos son personas, ciudadanos legales. Pero sí deben de tener su cédula para que puedan cumplir con las normativas, ¿no? Su nacionalidad, sacar su identidad ecuatoriana. Este enfoque está en concordancia con lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución del Ecuador del 2008 y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Eso vendría a ser pues el tema de el voto para los extranjeros que ustedes pueden ver. Recordemos eh, los requisitos para que puedan sufragar. Residir más de 5 años en el país, dentro de Ecuador. Cumplir con los requisitos iguales que un ciudadano ecuatoriano. Tener más de 16 años, no tener interdicción judicial ni sentencia condenatoria ejecutoriada y registrarse en los padrones electorales considerando un domicilio permanente. Eso sería el respecto, pero ¿cómo lo justificamos? Vamos a ver, ¿cómo justificamos esta información? Los derechos de los extranjeros al sufragio universal. Más que todo, recalquemos que es un artículo que lo hemos visto bastante, que es el artículo 11,
en donde está el principio de igualdad y no discriminación. En este artículo se establece que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, sin discriminación. Aquí recalca una situación importante que es nacionalidad, origen y condición social. Aquí se fundamenta el trato igualitario hacia los extranjeros. No solo eso, sino que también tenemos el artículo 62, que es el derecho al sufragio. Es donde se define a quienes corresponde el derecho a votar. Indica que pueden ejercer el voto ciudadanos ecuatorianos a partir de los 18 años, extranjeros residentes en el Ecuador legalmente por al menos 5 años y con el derecho al voto en elecciones locales de forma opcional. No es obligatorio, es opcional. En este artículo, más que todo, es el más importante para este tema del día de hoy, que son el voto para los extranjeros. También tenemos lo que es el artículo 63, que habla del carácter del voto, en donde se señala que el voto es personal, igualitario, directo, discreto, libre y universal. Refuerza el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Con eso nos seguimos con el artículo 9, que es el derecho a las personas extranjeras, en donde establece que las personas extranjeras que se encuentran en un territorio ecuatoriano gozarán de los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, salvo para las pues, el que cruza la regla, ¿no? ¿Cuáles serían esa excepción? Pues serían los que están previstos por la ley, que sería el que tenga una sentencia ejecutoriada que tenga menos de 16 años. Este artículo, más que todo, justifica que los extranjeros pueden participar políticamente. El artículo 95. Este artículo nos habla de la participación ciudadana. Afirma que todas las personas, sin excluir extranjeros residentes, tienen derecho a intervenir en asuntos públicos y participar en procesos democráticos. La participación política en sí se extiende a quienes conforman la sociedad, no solo a la nacionalidad. Recuerden que para que un país pueda funcionar necesita sociedad, la población, si no hay población, no hay sentido. Recordemos, pues para justificar el tema de los extranjeros, el sufragio de los extranjeros, tenemos el artículo 11, todas las personas son iguales en derechos. El artículo 62, los extranjeros residentes pueden votar, residentes más de 5 años. Gozan de derechos y deberes en el país, que es el artículo 9, el voto es igualitario y universal, que es el artículo 63, y pueden participar en vida política y social, que es el artículo 95. Recuerden que esto es algo que ustedes tienen que analizar. Sí, pueden participar los extranjeros, pero no pueden postularse para cargos de alto relieve, por ejemplo, para ser presidente. Allí está complicado. Entonces, recordemos, seguimos con el principio de igualdad expresado en el sufragio universal a partir de la Constitución del 2008. El voto universal es un concepto que se posicionó en la Constitución de 1978. En 1978 se considera al voto un voto universal. Esto reconoce la ciudadanía a partir de los 18 años para todo, hombre y mujer, eliminando el requisito de saber leer, escribir y habilitando el derecho al voto por primera vez para las personas analfabetas. ¿En qué año? En el año 1978 se permite o se abre pues esa puerta para el sufragio universal. Se elimina la normativa de que tenían que tener propiedades, de que tenían que ser hombres, de que tenían que tener más de 18 años.
y saber leer, terminar la educación elemental, ¿no? Se eliminó todo eso y ya se permitió que las personas analfabetas también puedan sufragar. A pesar de los avances que han existido, todavía grandes grupos de poblaciones eran obligadas a sufragar, sin tomar en cuenta la condición específica que les impedía ejercer ese derecho. Recibieron sanciones por no haber sufragado, mientras que otros se mantendrían completamente al margen del derecho al sufragio, aunque podían hacerlo. El voto facultativo. ¿Quiénes pueden ejercer el voto facultativo? El voto facultativo son entre los adolescentes de 16 y 17 años. El siguiente sería las personas de más de 65 años denominadas adultos mayores. C. Ecuatorianos residentes en el exterior. Deberían registrarlos, o sea, debidamente registrados. Es decir, que si estás en, digamos que al otro lado del mundo, pero no estás de forma legal y no tienes documento en ese lado del mundo, sí es obligatorio el voto, pero si tienes los documentos en orden para residir en ese otro lado del mundo, pues el voto es opcional. Integrantes de la FA, que es de las fuerzas públicas, Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, en servicio activo, personas con discapacidad, personas analfabetas, extranjeros desde los 16 que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se hubieran inscrito en el registro electoral. ¿Cuándo es el voto obligatorio? El voto obligatorio es para todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos mayores de 18 años hasta los 65 años. Incluye a las personas mayores de 18 años de edad privadas de la libertad que no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada, porque se promueve lo que es la inocencia y todavía no se ha demostrado su responsabilidad en algún delito. Seguimos. La ampliación del ejercicio del derecho al voto hacia los grupos históricamente incluidos implica un aporte significativo al mejoramiento de la democracia en el país y al fortalecimiento del principio de igualdad, porque permite hacer efectivo el principio de universalidad de los derechos políticos hacia toda la población sin discriminación alguna. Así se garantiza y efectiviza una inclusión y igualdad social entonces. Tienes, este es el tema del día de hoy. Tenemos, a ver, nos falta explicarles la tarea. Un ratito que ya les muestro. A ver, tienen un momento que ya les voy a mostrar. A ver, concluimos el tema pues con lo que es la Constitución del 2008. Sí, en esta Constitución más que todo se consolida el principio de igualdad al ampliar el avance del sufragio universal. Es un reconocimiento de los derechos políticos a los extranjeros residentes y eventualmente pues a cualquier forma, se evita cualquier forma de discriminación.
El marco legal pues promueve lo que es la inclusión, la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático. La democratización ecuatoriana se vuelve más abierta, participativa y humanista. Recuerden los artículos que les estaba indicando al respecto de este tema. Voy a explicarles la tarea en clase del día de hoy. El primer ejercicio es que vamos a indagar sobre los requisitos que deben cumplir las personas extranjeras para ejercer el derecho al voto. El requisito para votar de las personas extranjeras. ¿Cuáles son esos requisitos? Entonces, si leemos lo que vimos en pantalla o lo que estuvimos viendo dentro de este espacio de clase el día de hoy, el primer requisito es que resida más de 5 años en el país. El segundo, pues que cumpla con los requisitos igual que cualquier ciudadano, en tener más de 16 años, no tener interdicciones judiciales ni sentencias condenatorias ejecutoriadas y tener lo que es el registro de padronamiento electoral consignado pues a un domicilio permanente. Además de eso, pues tener lo que es la ciudadanía ecuatoriana, que ya les di la respuesta del primer ejercicio, ¿no? El segundo ítem nos dice, reflexione si las personas extranjeras, por el hecho de haber nacido en un país distinto al Ecuador, deben ser excluidas al ejercicio de los derechos en el Ecuador. ¿Por qué? ¿Consideran que deben de ser excluidas? ¿Sí o no? ¿Por qué y en qué artículo de la Constitución lo vamos a respaldar? Yo considero que no, les comento por qué, por el mismo motivo que les estoy hablando. Les estaba comentando el artículo 11 que nos indica igualdad para todos, sin importar su nacionalidad, su origen, su cultura, sin importar que está el artículo 11. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Ustedes explicarán si están de acuerdo, si no, por qué y en qué artículo de la Constitución estaría respaldado su teoría. La, la tarea en casa, vamos a tener dos ejercicios de selección de la respuesta adecuada. El primero, el voto facultativo, opción A, las personas votan si lo desean y si pueden. Opción B, que están obligadas a votar. Opción C, que reciben sanciones si no votan. Opción D, que no pueden votar. El siguiente es el voto para las personas extranjeras. Fue reconocido en la Constitución eso lo hablamos hace un segundo, en la Constitución de 1900. Ta, 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 ta. El siguiente ejercicio, que sería el segundo, vamos a reflexionar acerca del ejercicio del voto de las personas extranjeras en el Ecuador. ¿Crees que este derecho al sufragio es un avance para el reconocimiento de todas las personas como iguales dentro del modelo democrático que vivimos en el Ecuador? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que sí? ¿Creen que no? ¿Por qué? Y vamos a compartir su respuesta en clase para la siguiente, ¿sí? En la siguiente clase vamos a compartir esta respuesta. Ok, mis niños, eh, se han de preguntar cómo voy a respaldar esa justificación. Como les vengo diciendo desde el inicio de la materia, en la parte superior, ustedes ven aquí, abajito de aviso, dice Constitución del Ecuador 2008. Ustedes le dan clic allí y se va a desplegar lo que es la Constitución, que yo les recomiendo. Si ustedes no pueden asistir a las clases en vivo, vean la clase grabada y anoten los artículos. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes artículos. Son bastantes artículos que hay en la Constitución. Y yo decirle, pues apréndanse todos, es complicado que ustedes se los aprendan todos de golpe. Vamos viendo artículo por artículo de forma puntual, de acuerdo al tema. Ustedes lo anotan cuando ya llega la fecha del examen, ya tienen por dónde dirigirse al, al tema, pues, ¿no? ¿Qué artículo hace referencia a qué tema? Ok, 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 ok. Entonces, mis niños, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Recuerden realizar las actividades, está programado hasta las 10 de la noche. Si la tarea fue presentada atrasada, recuerden
mm, enviar su justificativo, porque si no va a ser tarea atrasada. Recuerden que las normativas de la materia están aquí en avisos. Yo les puse aquí un mensajito les puse, en donde dice indicadores de cumplimiento del logro del aprendizaje. Ustedes van a ver cómo yo califico. La nota máxima, que es 10, la actividad trazada se califica con 8, salvo que presente un justificativo a la coordinadora. Y recuerden que es un justificativo lógico. Si ustedes me dicen que no pude presentar la tarea porque tuve una fiesta y estuvo buenísima, no es un justificativo válido. Si es una situación médica, se fue el internet, la luz, son cosas que pasan y son razonables. Las actividades realizadas con inteligencia artificial tendrán nota mínima de 2, pero pueden corregirlas para mejorar la nota. Me encantaría poder empezar a implementar con ustedes las tareas que las empiecen a realizar a mano, pero vamos a conversar eso en la siguiente clase. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Que tengan un buen día.